Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y más concretamente esta semana que han pasado varias noticias interesantes y también resultados de empresas como puede ser Nagarro, Globant, también por supuesto han presentado varios superinversores y veremos qué es lo que han estado comprando y por supuesto también vamos a analizar esas noticias importantes para ver cómo afecta a nivel macroeconómico y también a cada empresa o a cada sector. En primer lugar vamos a empezar por la noticia de que Nvidia y AMD pagarán finalmente un peaje tecnológico del 15% en Estados Unidos para vender los chips a China. Recuerda que había miedos por parte del mercado de que finalmente se prohibiera la venta de esos chips, de esos nuevos chips, de esa nueva tecnología a empresas chinas, lo que quiere decir que estas empresas facturarían mucho menos y por tanto eso supondría una caída drástica en bolsa. Sin embargo, es verdad que tienen que pasar por este peaje del 15%, cosa que beneficia al gobierno de los Estados Unidos y cosa que estas empresas, como tienen ventajas competitivas y ventaja tecnológica, podrán seguramente trasladar a los clientes que son las empresas que estén interesados en los chips de Nvidia y de AMD. Por tanto, esto no supondrá teóricamente un coste adicional para Nvidia y AMD, habrá que verlo y monitorizarlo por supuesto, pero esto beneficiará por una parte a China porque le permitirá seguir haciendo avances tecnológicos, lógicamente estaban limitados en cuanto a los chips que podían conseguir que estaban más bajos o digamos de peor calidad que otros que vendía Nvidia y AMD, ahora sí es verdad que les pueden vender los más avanzados como puede ser por ejemplo no solo el H20 sino también por ejemplo el Blackwell y otros que han desarrollado estas compañías y lógicamente esto aunque sea con un sobrecoste le permitirá por una parte a China avanzar tecnológicamente, por otra parte al gobierno de los Estados Unidos recaudar más por parte de estas ventas a China y luego pues estas compañías que no sufran en la facturación con esas restricciones a la venta de China. Entonces esto por supuesto es una noticia que aunque no es del todo buena porque los aranceles no son buenos en ninguno de los casos, lo cierto es que dentro de lo malo es menos malo y con esto pues al final el mercado se lo ha tomado positivo y por eso hemos visto como Nvidia ahora mismo está en máximos históricos al igual que AMD que está cotizando un múltiplo un poquito más exigente, aunque sí es verdad que esta compañía estaba un poco más infravalorada. Recuerda que ambas compañías pertenecen a un sector de semiconductores, es decir, un sector semicíclico, por tanto no hay que pensar con estas compañías a largo plazo, es decir, a más de 10 años, sino más bien en qué parte del ciclo estamos, porque lógicamente mientras sigan sacando nuevos chips y las empresas les sigan demandando para la inteligencia artificial esos nuevos chips, pues seguirán vendiendo, pero cuando eso se dé la vuelta, que lógicamente se dará la vuelta en algún momento, pues en ese momento las ventas de estas compañías caerán, pero por suerte ahora no caerán de forma anticipada por la parte de las restricciones de China, cosa que esto dentro de lo que cabe es algo medianamente positivo. Otra noticia importante que ha pasado esta semana también es la reunión entre Putin y Trump precisamente para intentar arreglar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es verdad que no se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha llegado al alto al fuego, que al final eso es lo que verdaderamente cambiaría el sentimiento de las bolsas y también de muchos clientes, de muchos sectores, la economía en términos generales, es decir, tipo de interés, inflación, etcétera. También cómo afecta esto al petróleo y otra serie de cosas, porque las guerras, como ya te he explicado, no benefician generalmente a casi nadie, salvo a los estados y empresas armamentísticas y poca cosa más, lo que quiere decir que al final si llegan a un acuerdo la mayor parte de la economía se verá beneficiada. Lógicamente esto es un primer paso, habrá que ver en las próximas reuniones qué es lo que pasa, pero si finalmente llegan a un acuerdo entre Zelensky y Putin, pues lógicamente esto beneficiará no solo a nivel macroeconómico, sino también a muchos sectores en particular. Y hablando de sectores que se verían, por ejemplo, beneficiados, es el sector IT, que ya te he hablado, empresas de digitalización, porque esta semana en concreto han presentado compañías como Nagarro y también como Globant. Lógicamente también la semana pasada que había presentado EPAM hemos visto unos resultados positivos, ciertamente positivos en una compañía que estaba en declive en los trimestres anteriores, pero fíjate
que por ejemplo en el caso de Nagarro a lo largo de la semana después de los resultados había caído, pero luego fíjate que prácticamente se había recuperado después de los resultados, precisamente porque los resultados no han sido tan malos como a priori entendió el mercado. Si es verdad que el problema que tiene Nagarro es que el equipo directivo no es tan claro con los institucionales, que suelen presentar cosas de una forma un poco diferente, equivocada para los institucionales, pero al fin y al cabo diferentes, y esto también digamos que no compensa entre otras cosas. Y por supuesto también la compañía de Globant ha presentado esta semana que después de la presentación de resultados lleva una caída prácticamente del 15%, como puedes ver. Lógicamente vamos a empezar mirando los resultados de Nagarro y también vamos a hablar un poquito del sector para ver realmente qué es lo que pasa con este sector, pero primero voy a centrarme en los resultados de ambas compañías. En primer lugar, si voy a la parte del Investor Relation de Nagarro, aquí, por ejemplo, podemos ver que presentan la primera mitad del año 2025 y, lógicamente, también el Q2, donde aquí podemos ver que crecen un 3,2% en ingresos y también trimestre sobre trimestre, es decir, del Q1 al Q2, aunque esto no es tan importante, también puede ser interesante ver que sigan creciendo, crecen un 2%, pero como digo, lo importante es año sobre año, del mismo trimestre al mismo trimestre, crecen un 3,2%, luego los costes bajan, lo que quiere decir que esto expande los márgenes. Fíjate que en cuanto al beneficio bruto es de un 14,2%, pasando de 73 millones a 83 millones, como puedes ver, y luego un EBITDA ajustado que decrece un 14%. Lógicamente presentando 30 millones. Aquí, y este es el problema principal que veo con Nagarro, precisamente es que Manas, el CEO y lógicamente gran parte del equipo directivo se están centrando en ser muy promocionales en redes sociales, cosa que a priori a mí eso no me gusta. ¿Por qué? Porque está demostrado que la mayoría de SEOs que suelen ser promocionales termina siendo algo malo, de una forma o de otra, ya sea por estafas, ya sea porque se descentra y no se concentra sobre todo en la parte de gestión empresarial de su propio negocio o lo que sea. En este caso es verdad que con Nagarro no hay puntos tan graves como para decir que es una completa bandera roja, pero sí es verdad que hay ciertas cosas que no están gustando a los institucionales y esto debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí en el EBITDA ajustado nos presentan 35 millones y han pasado a 30 millones, es decir, un descenso del 14%. ¿Cuál es el problema? Que no han tenido en cuenta el efecto divisa, cosa que sí veríamos más abajo. Y esto, lógicamente, otras empresas sí lo tienen en cuenta porque el efecto divisa es una cosa puntual. Como sabes, es verdad que ahora, en estos últimos meses atrás, se ha ido devaluando el dólar con respecto al resto de divisas del mundo y esto, lógicamente, si tú tienes un balance contable en una divisa en concreto, pues afecta a tu contabilidad y eso hay que tenerlo en cuenta porque no es una cosa que sea un problema de tu empresa, sino que es una cosa puntual de la divisa a nivel macroeconómico. Por tanto, esta compañía es verdad que si hiciéramos ese ajuste adicional que falta por hacer, la compañía estaría más bien en crecimiento en lugar de decrecimiento. Por eso te digo que a priori los resultados no gustaron. Pero fíjate que aún así, por ejemplo, en cuanto a ingresos por zonas geográficas, prácticamente en la zona de Europa Central y resto de Europa crecieron un 9 y un 9, pero fíjate que en Norteamérica se mantuvieron ligeramente por debajo, más o menos estables, y también el resto del mundo más o menos estable o ligero de crecimiento. Luego fíjate que por países, Alemania el 11% creció, pero Estados Unidos un 0,3%, y fíjate que por industrias, que esto ya nos da información interesante, sobre todo también para el resto de compañías del sector, por ejemplo la parte de automóviles, manufactura, también la parte industrial crece un 18%, luego la parte de energía, servicios públicos y también automatización decrece un 11%, servicios financieros y aseguradoras o seguros en este caso pues se mantiene estable. Tecnología horizontal decrece un 21%, la parte de ciencia de salud en este caso pues decrece ligeramente o se mantiene más o menos estable. También consultorías de gestión y negocios de la información pues crece un 34%, la parte pública de no beneficios y educación crece un 5%, luego el apartado de retail decrece un 2,7%, telecomunicaciones, media y entretenimiento decrece un 22% y fíjate que la parte de viajes y logística crece un 9,5%. Si bajamos un poquito más para ver los ratios más importantes, en este caso del semestre completo,
Fíjate que semestralmente en los 6 primeros meses crecen un 3,4%, los costes aumentan un 1,2%, ya hay apalancamiento operativo, el beneficio bruto crece un 8,4%, crece más de lo que crecen los ingresos, el EBITDA ajustado decrece un 18,6%, repito, sin tener en cuenta ese ajuste, y luego fíjate que a nivel geográfico, pues también la parte de Europa principalmente está creciendo más, un 8,6% en Centro Europa y el resto de Europa, aquí puedes ver que un 6,8%, y luego Norteamérica se mantiene estable con ligero decrecimiento y el resto del mundo un 1,5%. También fíjate que Alemania crece un 11% y Estados Unidos crece un 0,3%, y por industria aquí podemos destacar que las peores son tecnología horizontal, que es un menos 19%, y menos 18% telecomunicaciones, media y entretenimiento. El resto más o menos o se mantienen estables o ligero decrecimiento o crecimiento, como puedes ver. Y si bajamos un poquito más, que esto es interesante ver la diversificación por clientes, aquí podemos ver como el top 5 principal pues pasa de 14,1 a 14,8, cosa que esto es un poco más de concentración en los principales clientes, pero no mucho más, cosa que también se podría sacar de otra manera, como diciendo que hay un porcentaje mayor de los clientes que son principales y que lógicamente facturan más con ellos. Luego también el top 6 al top 10 pues ha pasado del 9,7 al 9%, y luego más allá del top 10 pues se mantiene en el mismo porcentaje, lo que quiere decir que la compañía demuestra que está más o menos correctamente diversificada. Si bajamos un poquito más, tenemos más información por aquí, como por ejemplo podemos ver datos interesantes donde al final aquí podemos ver que a 6 meses, por ejemplo, los márgenes brutos de la compañía terminan pasando del 30,5 al 31,9, cosa que es positivo. Es decir, una compañía que expande los márgenes, que crece en ingresos, es verdad que no crece mucho, pero aún así crece, y aún así fíjate que expande los márgenes en un momento de incertidumbre macroeconómica donde los clientes en su gran mayoría pues no quieren invertir en digitalización o quieren posponerlo, pues esto también digamos que es positivo. Y luego, por ejemplo, aquí nos muestran el ajuste que hacen con el EBITDA, donde parten de 65 millones y al final llegan a esos 60 millones, pero como te comentaba, al final no han tenido en cuenta también el apartado que te decía de sobre todo el ajuste del cambio de divisa, en este caso el efecto divisa que afecta por supuesto al resultado final. Fíjate que aquí la parte más importante a destacar, que también muchos de vosotros me lo comentasteis en los comentarios, es las Stock Based Compensation, que sí, en este caso 7,4 millones, que es pagar incentivos a directivos y a ingenieros cualificados. Lógicamente, si las empresas, como ya he explicado en el canal, quieren atraer capital humano, aunque esto lo voy a explicar más en concreto cuando hable del sector en general, si quieren atraer talento, si quieren retener ese talento, tienen que atraer capital humano que sea más cualificado y lógicamente les tendrán que pagar más. Sobre todo ahora, que esto lo voy a enlazar con también la incertidumbre actual que hay con este sector, ahora que se está exigiendo que o se está diciendo que la inteligencia artificial va a sustituir a los ingenieros de digitalización, a las empresas consultoras de digitalización, y que lógicamente esto lo único que hace es realmente beneficiar a estas compañías lejos de perjudicarlas. Pero esto, como digo, voy a explicarlo después. Entonces, sí, esto puede ser a priori negativo, pero como te digo, las compañías al final tienen que retener ese talento, y Nagarro, lógicamente, aunque tenía ventajas de coste, lo cierto es que si quiere retener también el talento de los ingenieros más cualificados y que no se les vaya a la competencia, también tiene que seguir pagando más. Y esto va a ser así y lo vamos a ver en el sector de forma generalizada. Luego, si bajamos un poquito más, podemos ver más puntos interesantes, como por ejemplo lo que te decía de las divisas que cobran, que lógicamente esto al final hace un efecto de divisa negativo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú aquí tienes el apartado de dólares que se devalúa, pero luego si todo lo tienes que cambiar a euros, pues lógicamente este apartado de dólares, pues al estar devaluado, pues te va a afectar negativamente, precisamente porque estás cobrando menos cantidad en dólares de lo que deberías estar cobrando. Y fíjate también como, por ejemplo, en el apartado de beneficio bruto y EBITDA ajustado, aquí gráficamente podemos ver cómo ha mejorado, en este caso en cuanto a ingresos, beneficio bruto
Aquí podemos ver que también ha aumentado, los márgenes también han aumentado y en cuanto a EBITDA ajustado, como te digo, sí aquí es verdad que ha descendido, los márgenes también han descendido, pero como te digo no se está teniendo en cuenta el efecto divisa, cosa que en lugar de esto podría haber sido positivo. Por eso este tipo de cosas son las que realmente no da seguridad, no da tranquilidad a los institucionales y este tipo de cosas pues tenemos que verificarlas. También si bajamos un poco más, aquí vemos por ejemplo la posición financiera y la estructura de capital de la compañía, que por supuesto tienes todo esto para leerlo. Yo no voy a alargar el vídeo, pero fíjate, por ejemplo aquí que la parte del cash flow entrada, las entradas y las salidas, para ver realmente cómo entra y cómo sale de forma resumida, por ejemplo para actividades de inversión, aquí puedes ver que realmente es poco lo que tiene que hacer la compañía. Luego en el apartado de actividades de financiación, aquí por ejemplo vemos que es la partida más drástica, donde pasa de 13 millones a 95 millones. Aquí lógicamente vemos no solo recompras, sino devolución de deuda, dividendos, etcétera, es decir, todas esas partidas lo veríamos aquí y vemos que drásticamente ha aumentado porque la compañía ha devuelto deuda y también ha recomprado acciones. Y luego en cuanto a las actividades generales o operativas, vemos que realmente disponían de menos capital, de 27 millones a 26, pero lógicamente con la caja que tenían y todo esto, al final han devuelto más deuda, lo que quiere decir que aquí, si miramos esto que les sobró el año pasado 8 millones y ahora han gastado 74, puede parecer negativo, pero también hay que ver hacia dónde ha ido el capital. Lógicamente, si seguimos bajando un poquito más, incluso por países, aquí podemos ver también gráficamente la parte del balance, el goodwill, también las cuentas por recibir, el cash, la parte de intangibles, las deudas bancarias, también las adquisiciones, los pasivos, los alquileres, como vemos por aquí. Y aquí de forma resumida vemos cómo ha habido una variación tanto en los activos como también en la parte de pasivos. Pues lógicamente, como te digo, estos resultados más o menos sí han sido positivos, aunque es verdad que dentro de lo que se esperaba, que es malo porque el sector más o menos está flojo precisamente porque hay menos inversión por parte de los clientes y esto lógicamente afecta a estas compañías. Pero aquí cuando invertimos en este tipo de compañías, es decir, podemos invertir en compañías que estén bien y que no paren de presentar buenos resultados tras buenos resultados. Eso al final tienes que entender que en bolsa se paga un múltiplo más alto, como ya te he explicado en el canal. Pueden ser empresas como Ferrari, como Hermes, como por ejemplo Moody's, como por ejemplo incluso Microsoft, Meta, etcétera, que ese tipo de empresas tienen enormes ventajas competitivas para presentar buenos resultados tras buenos resultados y salvo situaciones puntuales realmente es difícil que esas empresas les vaya mal, lo que lógicamente tienes que estar dispuesto a pagar más múltiplos. Sin embargo, con el sector de digitalización, con las consultoras IT, sí es verdad que ahora están pasando por un mal momento, precisamente es por eso por lo que puedes acceder a este tipo de compañías más barato en cuanto a múltiplo. Y lógicamente para eso aquí están las valoraciones que debemos hacer para esta compañía. Fíjate, por ejemplo, que con esta empresa ahora mismo aquí aparece que EV/EBITDA está a 6,41 veces, si se ajustara realmente estaría más cerca de las 5 veces, pero lo cierto es que incluso hasta por PER o Free Cash Flow, es decir, lo que es capaz de generar la compañía, ahora mismo después de todas estas caídas, cotizando a 52 euros por acción, prácticamente estaría por debajo de las 10 veces Free Cash Flow, como puedes ver. Lógicamente, esta compañía que por una parte tiene la parte de reinversión en el negocio, está haciendo recompras, reparte un pequeño dividendo y además, como puedes ver aquí, tiene una deuda relativamente controlada, pues está capitalizando muy bajo. De hecho, voy a cambiar un momentito la cámara, ves que incluso ni capitaliza a 1.000 millones, es decir, es una clara small cap por toda esta caída que ha tenido. Y lógicamente esta empresa, si sigue presentando buenos resultados tras buenos resultados, pues a largo plazo podría ofrecer una buena rentabilidad. Esto en cuanto a forma rápida de calcular qué rentabilidad podríamos obtener si invirtiéramos ahora mismo en Nagarro, porque lógicamente tienes que entender que cuando por ejemplo venimos de precios de más arriba, al mercado le da absolutamente igual cuando hayas comprado tú la compañía. Lo que importa es el presente y futuro. Es decir, ahora la compañía está cotizando a 52 euros. Bien, tú aquí lo que tienes que valorar es
ahora mismo a estos precios, a estos múltiplos, con los beneficios que va a generar la compañía a corto plazo y los que se espera que vayan a generar a medio y largo plazo, me interesa invertir ahora en esta compañía. Lógicamente ahí es donde está la respuesta que tienes que buscar, si sí o si no, para invertir a largo plazo. Con esta compañía simplemente decirte que si se mantuvieran estos múltiplos más o menos de 12 veces PER, fíjate que si vamos al apartado de estimaciones, se esperan crecimientos del 6, del 6, del 2 y del 4%. ¿Por qué está pasando esto? Precisamente por la retórica que estamos escuchando de que la inteligencia artificial va a quitarle trabajo a las consultoras IT, cosa que, como te digo, te lo voy a explicar a continuación, de que no tiene ningún sentido, pero eso, como te digo, va a ser a continuación. Entonces, fíjate que si se mantuvieran estos múltiplos, porque finalmente estas compañías tienen este crecimiento, Nagarro, por ejemplo, pasa a tener este crecimiento, pues lógicamente si se mantiene el múltiplo, tú tendrás ese crecimiento, sobre todo con el apalancamiento operativo en EPS de 27, 12, 33 y 11. Es decir, que finalmente tú tendrías este crecimiento de aquí en EPS y no en ingresos, porque hay apalancamiento operativo. Y aunque en ingresos vayan creciendo poco a poco, lo cierto es que la compañía, optimizando costes, aumentando sus márgenes, pues puede hacer que en cuanto a EPS, todo eso más recompras, pues consigan ese crecimiento de doble dígito. Incluso podría ser hasta más conservador de decir, esta compañía podría crecer teóricamente de forma conservadora al 15% y manteniendo este múltiplo yo voy a conseguir ese 15%. Por tanto, ahora que parece que hay mucho miedo sobre este sector, precisamente es cuando más seguro es invertir en este tipo de compañías. Y ojo, quiero recalcar una cosa, que yo esté hablando de esta compañía o de cualquier otra no significa que te la esté recomendando. Esto lo he dicho 30.000 veces, pero todavía hay gente dejándome en los comentarios que porque yo hablé de esta empresa o de otra, ya la estoy recomendando, ya estoy diciendo que la compres. Nada de eso, simplemente te estoy hablando de diferentes compañías para que veas cómo se debe analizar, pero al final que tú saques tus propias conclusiones. Con esta compañía en concreto, fíjate que en cuanto a las propias estimaciones, no mías, sino de analistas, ves que en cuanto a EPS se espera que tenga un crecimiento de doble dígito. Si el mercado mantiene el múltiplo, tú vas a conseguir esa rentabilidad de doble dígito, pero es que si hay una expansión de múltiplo porque finalmente la inteligencia artificial no se va a comer las consultoras IT, pues lógicamente todavía el crecimiento podría ser mayor a lo que está proyectando los propios analistas. Pero aquí es verdad que tenemos que ser conservadores y realistas, y también, que por eso voy a hablar después de esa parte, tenemos que entender realmente cómo va a afectar esa inteligencia artificial a todo el sector en conjunto. Sin embargo, antes de hablarte del sector, también quiero hablarte de la empresa de Globant. Globant, una empresa que yo ya he dicho que es una de las mejores del sector, no porque a mí me dé la gana, sino porque hemos visto con resultados pasados que tanto Accenture, que tiene los mayores contratos y tiene los contratos con las empresas más grandes, y también Globant, pues son las empresas que o más han crecido o mejores contratos han tenido. Ambas compañías. El resto han fallado en otros trimestres anteriores y estas compañías no, pero ahora le ha tocado el turno a Globant. Es decir, que ahora Globant en estos últimos trimestres, sobre todo el anterior, este y las previsiones, sobre todo este último trimestre no ha sido tan malo, porque fíjate que realmente ha presentado resultados por encima de lo que esperaba el mercado. Lo puedes ver aquí en cuanto a EPS y en cuanto a ingresos, pero las estimaciones, como ves incluso en las noticias, se han quedado por debajo de lo que esperaba el mercado. Lógicamente, ellos, por la incertidumbre que hay, pues proyectan que van a tener un menor crecimiento de lo que espera el mercado. Pero vuelvo a decir lo mismo, y digo lo mismo que he dicho en vídeos anteriores. La digitalización es inevitable, pero esto, como digo, lo voy a decir al final. Y al final debemos de entender que son y van a ser las empresas del sector, las mejores empresas del sector, las que se van a posicionar y van a tener mayor cuota de mercado, y lógicamente las que menos van a sufrir, o dicho de otra manera, las que más se van a beneficiar de toda esta disrupción de la inteligencia artificial. En el caso de Globant, lógicamente lleva una caída del 11% a lo largo de la semana, y fíjate que antes de presentar los resultados estaba cotizando a $78 y terminó bajando este 15%, como puedes ver.
Lógicamente, aquí te parece que está cotizando a PER trailing a 19 veces, cuando PER forward veremos luego que es prácticamente un regalo, pero te voy a demostrar por qué, no simplemente porque lo diga yo. Fíjate que si vamos a la parte de resultados, aquí podemos ver, por ejemplo, como Globant ha presentado, como te dije, unos resultados en ingresos positivos, en EPS positivos también, es decir, mejor de lo que esperaba el mercado, y aquí podemos leer: este trimestre continuamos realizando las inversiones estratégicas y las decisiones audaces necesarias para alinear plenamente con nuestro nuevo modelo de negocio. Y esto es importante entenderlo. A medida que la adopción de GenAI se acelera en todas las industrias y el ecosistema de inteligencia artificial crece en complejidad, nuestra oportunidad de mercado se expande aún más. Quédate con eso. Nuestra cartera de proyectos ha alcanzado un máximo histórico de 3.700 millones de dólares. Máximo histórico cuando está pasándolo mal. Un 25% más interanual, lo que refleja una fuerte demanda de nuestra oferta diferenciada. Yo ya te he explicado en vídeos anteriores por qué me gustaba Globant y por qué consideraba que Globant es de las mejores del sector. Porque Globant, a diferencia del resto, ya estaba trabajando antes en pagar más stock-based compensation a ingenieros cualificados que tuvieran conocimiento sobre la inteligencia artificial, y se estaba posicionando en la inteligencia artificial de forma anticipada para ofrecer algo diferenciado al resto de competidores, cosa que eso siguen trabajándolo y lógicamente siguen ofertándoselo a sus clientes. Y eso tienes que entender que en una industria competida donde hay muchísima demanda, lógicamente ofrecer esos servicios diferenciados pueden hacer que acapares más cuota de mercado. Por eso hay que entender realmente las ventajas que tienen unas compañías frente a otras, a pesar de los resultados que pueda presentar en 1, 2 o 3 trimestres en concreto. Si seguimos leyendo un poco más, en el centro de este crecimiento se encuentra nuestro iPod, el modelo de suscripción iStudio y también la plataforma de iGlobant Enterprise, que juntos definen la ruta dorada para la adopción de GenAI a escala empresarial. Con nuestro modelo de suscripción y iPod estamos reinventando la industria de servicios profesionales, posicionando a Globant como una empresa integral en inteligencia artificial que diseña, desarrolla e integra tecnología, plataformas y experiencias específicas de la industria en soluciones escalables y orientadas a resultados. Esto lo voy a comentar luego, pero antes de esto vamos a ver los resultados. Nuestros resultados del segundo trimestre: obtuvimos unos ingresos de 614 millones, también márgenes operativos del 15% ajustados y EPS diluidos ajustados de 1,53, como puedes ver. Fíjate que en cuanto a datos financieros destacados, aquí podemos ver, por ejemplo, que los ingresos ascendieron a esos 614, lo que representa un crecimiento del 4,5%. Recuerda que si lo comparamos, por ejemplo, con Nagarro, Globant crece más. Las dos, entre comillas, lo están pasando mal, pero fíjate que aquí Globant crece más que Nagarro, y aquí, si comparamos con EPAM, es verdad que EPAM está en otro punto del ciclo diferente. EPAM, como ya te comentaba anteriormente, se estaba reestructurando desde mucho antes, porque desde que se inició la guerra entre Rusia y Ucrania ya tuvieron que hacer transiciones, es decir, cambios de capital humano, y también tuvieron que perder o posponer contratos con clientes hasta que se solventara todo eso. Lógicamente, como la guerra se ha ido alargando, pues han hecho esa transición y han adaptado su modelo de negocio, y lógicamente ahora EPAM, después de todos esos cambios y de varios trimestres negativos, ahora empiezan con la senda positiva. Es decir, que eso incluso podríamos ver como que es un anticipo de lo que quizás les podría pasar a Globant y a Nagarro una vez optimicen esa parte del modelo productivo. Además, fíjate que en cuanto a margen de beneficio bruto, la compañía presentó un 35,4%, que sí es verdad que bajó ligeramente frente al 35,7%, márgenes de beneficio bruto ajustados del 38,1%, que es exactamente igual, margen de beneficio operativo del 1% frente al 9%, que aquí es donde realmente más ha caído la parte del margen. Luego la parte ajustada es del 15% y del 15,1%, precisamente porque
se tienen en cuenta ciertos ajustes que veremos luego, y fíjate que aquí en cuanto a los EPS fueron negativos de 0,05 cuando si lo comparamos con el anterior fue de 0,87, pero que fueron mejores de lo esperado porque precisamente ya habían avisado de que iban a ser negativos. Y en cuanto a los EPS ajustados, 1,53 frente a 1,51, es decir que los EPS realmente hubieran crecido. Ten en cuenta que han pasado varias cosas, como por ejemplo, como te decía anteriormente, el efecto divisa. También es verdad que ciertos costes que han tenido que añadir por reestructuración, que lo veremos más adelante, y que lógicamente de no haber sido por eso, los resultados habían sido mucho mejores. Y fíjate que también aquí en cuanto a otras métricas, el efectivo y equivalente y las inversiones a corto plazo son de 174 millones. Además, la empresa cerró el segundo trimestre con 30.084 empleados, de los cuales 28.097 son profesionales de la tecnología, diseño e innovación, es decir, los que realmente generan mayor facturación. Y fíjate que el desglose geográfico en cuanto a ingresos, aquí podemos ver que América del Norte representa un 54%, el 19% América Latina, principalmente Argentina, en América del Norte por supuesto Estados Unidos, en Europa principalmente España el 19,6% y luego nuevos mercados un 6,6%, principalmente Arabia Saudita. Yo ya te comenté anteriormente, y no solo con la parte del sector inmobiliario, sino en términos generales, Arabia Saudí está creciendo a términos muy explosivos, y fíjate que realmente este 6,6 ha pasado del 3 al 6, prácticamente un 100% de crecimiento, como veremos a continuación. Al mismo tiempo, en cuanto al principal cliente, los 5 principales clientes y los 10 principales clientes de Globant, aquí podemos ver que representan un 8,6, un 20 y un 29 de los ingresos respectivamente. Durante los 12 meses finalizados en julio, Globant atendió a 981 clientes con ingresos de más de 100.000 en los últimos 12 meses y continuó aumentando su participación en la billetera con 339 cuentas que generaron más de 1 millón en comparación con 329 del mismo año anterior. Es decir, que pese a los problemas que hay de incertidumbre y todo eso, ahora mismo tienen más clientes que les han facturado más de 1 millón de los del año pasado, a pesar de que siga habiendo mucha incertidumbre con el sector, con qué es lo que ocurrirá con la inteligencia artificial y todo esto. Es decir, que si hay más clientes que facturan más de 1 millón con esta compañía, significa, como te decía, que hay muchísima demanda, muchos clientes dispuestos a pagar muchísimo dinero para que Globant le haga la transición o digitalización gracias a los conocimientos más avanzados que tienen en inteligencia artificial todos los ingenieros cualificados. Pero es que además vamos a, en cuanto a perspectivas, que esto es la parte negativa que ha presentado, negativa entre comillas porque está por debajo del consenso de analistas, no porque en sí sea resultados malos. Fíjate que se estiman unos ingresos para el tercer trimestre de 615 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 0,1%, pero que incluye un impacto cambiario positivo de 50 puntos básicos. Se estima también margen de beneficio operativo ajustado, que será de al menos el 15%, es decir, similar a lo que acaban de presentar. También las ganancias diluidas por acción ajustadas se espera que sea de 1,53, es decir, similar a lo que también han presentado en este trimestre. Y fíjate que se espera unas acciones en circulación de 45,6 millones. Lógicamente también se estiman unos ingresos para todo el año fiscal de 2.445 millones, lo que implica un crecimiento del 1,2%, es decir, que a pesar de todo esto negativo que está pasando, la compañía crecería o aumentaría en factura. Y fíjate que también se estima que el margen de beneficio operativo ajustado en este caso sería de al menos ese 15%, con unos EPS diluidos para todo el año fiscal 2025 de 6,12, asumiendo 45,5 millones de acciones en circulación. Lógicamente, como vemos aquí, los resultados sí es verdad que en cuanto a perspectivas se quedan más flojos, pero en términos generales Globant espera no decrecer, sino crecer un poquito en cuanto a ingresos. Sí es verdad que es un año flojo, pero fíjate que aún así tiene récord en ciertos puntos, como puede ser por ejemplo en clientes atendidos, también en la cantidad que tiene mayores clientes que el año pasado, aunque es verdad que con respecto a los trimestres anteriores tenían más clientes que le facturaban más de 1 millón, pero aún así comparado con el año pasado tiene más. Y lógicamente pues esto está demostrando, como te decía, que en este sector en concreto hay muchísima demanda, pero a pesar de esto la compañía sigue y sigue bajando porque hay negatividad. Bien, antes de pasar con el análisis del sector
IT sí me gustaría hacer una pequeña valoración para que también, objetivamente hablando, veas con los datos cuantitativos realmente cuánto nos podría ofrecer esta compañía si fuéramos súper conservadores. Y precisamente aquí es donde te invito a que hagas una reflexión de que cuando vayamos a invertir en compañías que estén castigadas, ojo, para eso primero tienes que tener paciencia y seguridad a la hora de invertir en este tipo de compañías, porque si no tienes paciencia ni tampoco estás seguro de dónde estás invirtiendo, yo lo que te recomendaría es que invirtieras en empresas que no fallen, y aunque tengas que estar dispuesto a pagar mayores múltiplos, sabes que es difícil que vayan a fallar. Ya te he puesto el ejemplo de antes: Hermes, Ferrari, Microsoft, Meta, y bueno, puede ser Moody's, puede ser muchísimas compañías. En este caso estamos hablando de empresas que sí son buenas empresas, que tienen ventajas competitivas y vientos de cola, pero que están pasando por un mal momento. Por tanto, tenemos que entender que ese momento puede durar en el tiempo, 1, 2, 3, 5 años, los que sea, pero a nosotros lo que tenemos que valorar es si nos compensa la espera para intentar que el coste de oportunidad nos salga a favor y no en contra. Bien, pues una vez vemos esto objetivamente hablando, la compañía, fíjate que estaría cotizando por Free Cash Flow y por PER a 10 veces y por EV/EBITDA a 6 veces, que si lo ajustamos un poco más sería más cerca de las 5 veces, es decir, muy parecido a lo que estaría cotizando, por ejemplo, Nagarro. Y esta ya te he enseñado yo en vídeos anteriores que es mucho mejor que Nagarro, precisamente porque en años donde han sido malos para Nagarro, Globant ha presentado 15 y 17% de crecimientos. ¿Por qué? Porque se estaba anticipando a esa parte de la inteligencia artificial. Aún así, es verdad que ahora mismo le ha tocado la parte negativa, y hay que ser también objetivos. Cuando le viene la parte negativa hay que decirlo, y en este caso sí es verdad que esto de lo que le está pasando a la empresa y de que justo los resultados malos de este momento, junto con toda la negatividad que hay en el sector, pues ha hecho que ahora mismo el mercado esté pagando por esta empresa 10 veces, cuando perfectamente como mínimo tendría que estar cotizando a 20 o más. Pero fíjate que si vamos aquí a estimaciones y no tenemos en cuenta ese re-rate, para esta compañía ves que ya incluso los propios analistas, que no yo, los propios analistas ya esperan crecimientos superiores a, por ejemplo, lo que sería Nagarro, por ejemplo, si comparamos directamente con otra compañía del sector, o por ejemplo si comparamos con EPAM cuando estaba teniendo problemas, que lógicamente incluso los analistas estiman que Globant podría crecer más. Fíjate que aquí las estimaciones son sí el 1,5%, es decir, este año será malo, será regular más o menos, pero fíjate que para 2026 pues un 5%, un 8%, un 13% y un 13%, es decir, de media crecimientos cercanos o de doble dígito en ingresos. Pero recuerda que esta compañía, por ejemplo, si vamos a EPS, crecimiento de doble dígito en EPS, teniendo en cuenta que esta compañía sí pagaba stock-based compensation más altas, porque como te explicaba, tiene ingenieros cualificados más capaces, más profesionales, y por tanto hay que pagarles más porque son más caros, porque valen más, porque tienen más talento, y esto es lógico. Pues a pesar de eso, crecimiento de doble dígito en EPS. Y si miráramos Free Cash Flow, fíjate aquí que el crecimiento 37, 5, 9 y 6, que lógicamente habría que ver si esto es real o no, dependiendo de lo que vayan a reinvertir. Aún así, se esperan crecimientos de doble dígito. Al múltiplo de 10 veces tú podrías obtener ese crecimiento de doble dígito, es decir, un crecimiento similar a lo que, por ejemplo, te puede ofrecer el SP500, que de media histórica te ha ofrecido entre un 7 y un 8%, más o menos descontando inflación, un 10% sin descontar inflación los últimos años. Pues fíjate que esta compañía, sin que haya un re-rate, ya te ofrecería eso a estos precios. Por tanto, ahora que lo está pasando mal, porque sí es una cosa puntual, temporal, y no porque la empresa esté mal, sino porque los clientes invierten menos, y aquí te quiero recordar la diferencia entre una cosa que tiene que ver de terceros, es decir, que los clientes no inviertan, sí me afecta a mí, sí me afecta a mi facturación, pero yo no tengo ningún problema como empresa, es una cosa de mis clientes y del momento macroeconómico en el que nos encontramos, y otra cosa diferente es que yo como empresa sea un desastre, que haga las cosas mal, cosa que eso no es el caso de Globant. Entonces también hay que diferenciar eso. Pues fíjate que con este crecimiento de doble dígito más el múltiplo de 10 veces tendrías ese crecimiento de doble dígito, pero lógicamente si esta empresa que se está posicionando en la parte de inteligencia artificial crece más de esto, y lógicamente el mercado reconoce eso y lo premia, y como mínimo le pone un múltiplo razonable de 20 veces, que podría ser mucho más, ya te digo, estamos hablando de que incluso podrías tener el doble de crecimiento, es decir, en vez de un 10 anual,
anual, un 20% anualizado, 10% de crecimiento más el re-rate que hace un 100% de la rentabilidad que consigas a largo plazo. Por tanto, fíjate que con esta compañía, es verdad que también con Nagarro 3/4 partes de lo mismo, pero invirtiendo ahora cuando hay mucha negatividad es cuando realmente es más seguro, ojo, si sabes lo que estás haciendo y si entiendes lo que es el sector. Bien, una vez hemos visto esto, ahora yo quiero hablarte del sector en términos generales. Hemos hablado de la compañía de Nagarro que ha estado cayendo. Fíjate, por ejemplo, que en el último año lleva una caída del 34% y desde máximos en el último año del 41%, y Globant tampoco se ha quedado atrás porque en el último año, fíjate que desde máximos ha caído, como puedes ver aquí, un 70%. Lógicamente también hay que entender que por estas compañías ha habido momentos, y esto lo podemos ver en ticker, ha habido momentos donde el mercado ha pagado sobre múltiplos. Es decir, que por estas compañías pagar a más de 30 veces ya no tenía ningún sentido, y ha habido veces que se ha pagado 35, 40, 45. Por tanto, yo de entrada siempre descuento que no deberías de haber comprado ahí, y si tú has comprado ahí ya es un error. Si es verdad que normalmente muchos de los inversores que tienen estas compañías en cartera, puede ser que ahora mismo que ha caído tanto la tengan desde precios mucho más arriba, pero tú tienes que valorar que si entonces en el momento en el que tú compraste a un múltiplo razonable, ahora la caída que ha tenido lógicamente la va a volver a recuperar. ¿Por qué? Porque aunque el crecimiento sea más bajo, si la empresa crece, como ya te he explicado en el canal, al final eso hace que tu margen de seguridad, aunque hoy no esté, dentro de unos años aparezca y cada vez sea más grande. Por ejemplo, si tú inviertes hoy en una compañía que el mercado te la ha castigado, pero los beneficios no paran de crecer a tasas de doble dígito, tarde o temprano el precio va a ir creciendo a esa tasa de doble dígito y al final, tarde o temprano, vas a recuperar tu precio. Es decir, vas a recuperar las pérdidas teóricas que tienes sobre el papel, y esto también hay que valorarlo. También es verdad que hay que valorar el coste de oportunidad, y precisamente el estar aquí invertido no es solo decir, bueno, yo ya invertí a un precio. Imagínate, por ejemplo, en el caso de Globant, es que yo invertí cuando estaba, por ejemplo, a 210, o yo invertí y tengo mi precio medio a 140, o a 100, o a 170, o a lo que sea. Lógicamente, tú tienes que valorar no solo el decir, como yo invertí en aquel entonces y ya ha caído, voy a esperar a recuperar. No, de forma activa tú tienes que valorar, ahora mismo el mercado me la ofrece a 66, ahora mismo la compañía, incluso los analistas, estiman que vaya a haber un crecimiento de doble dígito, ahora mismo el mercado está castigando a casi todas las empresas, incluso Accenture, que ahora te hablaré de ella, ¿vale? Incluso Accenture, que es la mejor o la mejor posicionada, la más grande del sector, pues las está castigando todas con un menos 30, menos 35, menos 40, menos 50, menos 60. Pues lógicamente es ahora cuando tú tienes que valorar realmente el coste de oportunidad de dónde tienes invertido tu capital. Si tú ya has invertido un capital en esto, ya lo invertiste, ya es pasado. Bien, eso que ya invertiste en el pasado se presupone que tuviste que invertirlo a un múltiplo apropiado y en un momento apropiado. Sí, es verdad que luego se han dado ciertas circunstancias que han cambiado todo, pero en aquel entonces tenía que haber sido algo razonable. Ahora hay unas nuevas circunstancias donde el precio está muy por debajo de lo que estaba antes y tú tienes que valorar, oye, o invierto más, lo que quiere decir que me ayudaría a bajar mi precio medio, o por el contrario, me espero y prefiero invertirlo en otro tipo de empresas, en otros sectores, porque en esos otros sectores espero conseguir una mayor rentabilidad a medio y largo plazo. Ya te he demostrado que estas empresas, si el mercado mantiene los múltiplos y las empresas son capaces de crecer a tasas de dígito simple o doble dígito, tú como mínimo, y recuerda esto, como mínimo, vas a obtener ese 9-10%, porque el mercado, si mantiene el múltiplo que ya es muy bajo, pues lógicamente vas a tener esa rentabilidad por el crecimiento de beneficios. Sin embargo, aquí, ¿cuáles son las expectativas? Pues las expectativas es que el sector vaya a mejor, porque ahora mismo está en la peor parte o en la peor situación posible. Por tanto, si la empresa crece a doble dígito, pero al final crece un poco más, todas, digo Globant, digo Nagarro, digo Endava, digo EPAM, etcétera, etcétera. Si todas terminan creciendo más de lo que espera el mercado estará dispuesto a pagar un mayor múltiplo. Y esto es lógico. Ahora, hablando del sector en concreto, tienes que entender lo siguiente. Se ha estado diciendo, sobre todo esta última semana,
que la inteligencia artificial va a desbancar a las consultoras. Y lógicamente por eso hemos visto caídas como por ejemplo de Accenture del 30%, hemos visto otras caídas o este tipo de empresas que siguen cayendo un 10, un 19, un 20, un 15, etcétera, etcétera. Pero tienes que entender que a lo largo del año, y no solo del año, sino de los últimos 5 años, ya estas compañías llevan cayendo bastante, desde más atrás, antes incluso de esta retórica de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que se está diciendo la inteligencia artificial ahora mismo va a sustituir a las consultoras IT. Tienes que entender lo siguiente, la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial general o incluso la inteligencia artificial más avanzada, la que se reconoce que podría llegar a ser autosuficiente, esa todavía no está. Eso es lo primero. Lo segundo, piensa que estas compañías, sobre todo Globant y otras también, pero sobre todo Globant, se están especializando en la parte de inteligencia artificial. Es decir, los ingenieros cualificados utilizan la herramienta de inteligencia artificial en su beneficio. Ahora yo te pregunto una cosa, y esto es lógica. Se ha estado diciendo que si la inteligencia artificial se vuelve más accesible, más fácil, más sencilla, pues muchos clientes optarán por contratar, por ejemplo, a expertos en inteligencia artificial para que les optimicen sus negocios, cosa que ya dejarán de contratar a las consultoras IT para digitalización. Aquí te pregunto lo siguiente. Si tú eres, por ejemplo, una empresa del sector salud, si tú eres una empresa del sector de consumo estable, si tú eres una empresa del sector aéreo, si tú eres una empresa, por ejemplo, del sector de servicios o de lo que sea, es decir, cosas totalmente diferentes, que estás especializado en cosas diferentes, que tienes tu modelo de negocio centrado en cosas diferentes. ¿Tú crees realmente que tiene sentido? Incluso te lo pregunto desde el punto de vista como inversor. ¿Crees que tiene sentido que esa empresa contrate a ingenieros cualificados de otro sector que no entiende, que no comprende, para que supuestamente optimice su modelo de negocio? Y digo más, ¿los empleados cualificados dónde crees que obtendrán unos mayores ingresos? ¿En empresas de otros sectores diferentes o en empresas de su propio sector que les demanden y que ellos tengan poder de negociación precisamente porque su talento hace que estén dispuestos a que les paguen más? Pues lógicamente eso. Además, piensa otra cosa. ¿Sabes lo que es en cuanto a costes o lo que supone en cuanto a costes para cualquier cliente, para cualquier sector, para cualquier industria de estas de consultoras IT? ¿Sabes lo que supone en cuanto a costes crear esa infraestructura y contratar a todos esos nuevos empleados de ingenieros cualificados en inteligencia artificial? Lógicamente eso incrementaría los costes, les reduciría los márgenes y aparte serían en unos segmentos que no controlarían. ¿Esto qué quiere decir? Que a todas las empresas de todos los sectores les interesa más externalizar estos servicios, es decir, subcontratar. ¿Y a quién les subcontratas? Pues a las empresas cualificadas en digitalización con inteligencia artificial. Globant, Nagarro, Endava, EPAM, Accenture, las mejores y lógicamente las que más se estén posicionando con la herramienta de inteligencia artificial, es decir, que más consigan optimizar los costes para los clientes, le darán un mejor servicio y por el mismo dinero le ofrecerán un mayor servicio más eficiente, más resolutivo y al final eso repercute en que los ingresos aumentarán y no disminuirán. Piensa otra cosa que también se ha estado diciendo. La inteligencia artificial, si es más barata, esto quiere decir que al final los ingenieros cualificados pues cobrarán menos o deberían de cobrar menos o las empresas consultoras deberían de cobrarle a los clientes menos precisamente porque todo es más barato, hay más competencia, etcétera, etcétera. Esto es precisamente al revés. Piensa que si yo soy la empresa de inteligencia artificial y tengo ingenieros cualificados, a esos ingenieros cualificados, es decir, los que están especializados en inteligencia artificial, tengo que pagarles más que los ingenieros cualificados que no tengan esa rama. Por tanto, ya me va a salir más caro por esa parte. Segundo, si la inteligencia artificial abarata los costes, significa que mis ingenieros cualificados especializados en inteligencia artificial podrán dar un mejor servicio a
esos clientes. Y lógicamente, si esos clientes tienen un presupuesto ya de predefinido, entiende que las grandes empresas, cuando hablamos de grandes empresas, hablamos de empresas que capitalizan a más de 1.000, 2.000, 3.000. Es verdad que hablamos de small caps, pero en este caso, en cuanto a tamaño, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 millones, lógicamente ya tienen varios empleados, ya tienen una estructura empresarial bastante grande y lógicamente tienen presupuestos predefinidos. Con todos esos presupuestos ya dicen, oye, si yo tengo 10 millones para invertir en digitalización, lógicamente si ahora con esos mismos 10 millones me hacen más, yo voy a pagar esos 10 millones, no voy a pagar ni un céntimo menos. ¿Sabes por qué? Porque si pago menos, mi competencia, lógicamente como la inteligencia artificial está más barata y por tanto los ingenieros cualificados me pueden hacer más, pues quiere decir que mi competencia, mis competidores, si invierten más, aceleran más el proceso de crecimiento y por tanto me roban cuota de mercado. Por tanto, yo como cliente de empresas de digitalización no me puedo permitir no invertir. Y como ya te he explicado, encima tengo que invertir externalizando estas opciones, porque si yo intento asumirlo por mi cuenta, me incrementan los costes, lo haré de forma más ineficiente y una serie de impedimentos que harán que al final no consiga mis objetivos. Por tanto, como yo ya te he explicado, y todos estos análisis, yo he llegado a la conclusión precisamente por analizar no una, sino una y otra y otra y otra, y al final llego a la conclusión de que este sector, como ya he explicado, es inevitable. Pero ojo, todo lo que te estoy diciendo no quiere decir que salgas a comprar. Si tú no tienes mi convicción, no compres nada, porque precisamente al final vas a ser tú quien tengas que decidir cuándo comprar y cuándo vender. Y no voy a estar yo detrás a decirte ahora compra, ahora vende, porque no soy un sistema de alertas. Aquí lo que tienes que entender es, te estoy intentando enseñar a invertir, a analizar, a valorar empresas tal y como yo he aprendido a hacerlo. Que no quiere decir que sea la mejor forma, pero es la forma en la que yo he aprendido. Y esto me permite, al hacerme todo este tipo de preguntas y llegar a conclusiones que no todos los inversores llegan, pues lógicamente al final yo cuando invierto en un sector invierto más seguro de lo que están otros invertidos. Y esto por supuesto me permite tener una mayor seguridad y convicción a medio y largo plazo. Por tanto, como ves, haciéndome todas estas preguntas, llego a la conclusión de que este sector, como te he explicado, es inevitable y la inteligencia artificial no va a quitar nada. De hecho, la inteligencia artificial es un complemento que va a beneficiar y si no lo entiendes es que no entiendes cómo funciona ni el sector ni la inteligencia artificial. Por eso deberías de reflexionar sobre en qué sector estás invirtiendo, si realmente comprendes la necesidad, la gran demanda de creciente y realmente cómo están de bien posicionadas cada empresa, sobre todo Globant, que en la parte de inteligencia artificial se ha estado desarrollando más y aunque ahora esté presentando malos resultados, no hay que mirar a corto plazo, sino hay que mirar a 3, 5 o 10 años. Y lógicamente los vientos de cola son enormes, sobre todo porque estamos viendo cómo la demanda no para de crecer a tasas de doble dígito. Es decir, las empresas necesitan digitalizarse sí o sí y las mejores empresas del sector de digitalización, las consultoras, van a tener que satisfacer toda esa demanda, nos guste o no nos guste. Y aquí es donde tenemos que llegar a las conclusiones definitivas para saber si invertir o no en este tipo de compañías. Y por último, también me gustaría hablarte de la cartera, en este caso de los grandes inversores que han presentado esta semana, y también me gustaría hacer ciertos comentarios sobre esto. Yo cuando he hablado de ciertas compañías, repito, cuando hablo en el canal de ciertas compañías, algunas ni siquiera las tengo en cartera, no son recomendaciones de compra, simplemente intento hablarte de compañías, algunas que van bien, que son empresas cañones, que no paran de presentar buenos resultados tras buenos resultados, y otras que pasan por circunstancias temporales, que tienen problemas, que por supuesto el mercado las está viendo de una manera diferente, y todo esto un poco para que tengas una visión de más o menos cómo analizar y valorar diferentes tipos de situaciones y diferentes tipos de compañías. Bien, en el caso de las carteras, fíjate que todas han sido actualizadas 15 de agosto, 14 de agosto, es decir, prácticamente ayer, antes de ayer, etcétera, etcétera. Esta misma semana, hace un día, hace 2 días. Primero, tienes que entender, y este vídeo ya lo he traído al canal hablando de las carteras de superinversores, estas actualizaciones en Estados Unidos, todos los inversores que manejan más de 100 millones, que invierten más de 100 millones, están obligados a declarar los movimientos en Estados Unidos que hacen de cartera, los movimientos, las compras, las ventas, los cambios, etcétera, etcétera. Bien, hay muchos inversores que se llevan simplemente por lo que hacen estos grandes inversores, sin tener la más remota idea de por qué están invirtiendo y realmente si es bueno o no es tan bueno. Y te voy a poner el ejemplo. Aquí ha pasado lo siguiente. Yo hace 2 semanas te estaba hablando de la compañía United Health. Hace 2 semanas
Fíjate que esta compañía, y puedes ir a ver el vídeo justo que lo tengo grabado de noticias, resultados e información de hace 2 semanas, la compañía estaba cotizando a 237. Justo te grabé el vídeo cuando estaba aquí, en mínimos. Bien, en ese entonces que había presentado resultados y que además, como ves, había caído tras la presentación de resultados, pues fíjate que yo lo que te dije es que hay mucha incertidumbre con esta compañía. Sí, es una de las empresas aseguradoras del sector salud mejor posicionadas y con mayor tamaño, pero que ha pasado por varios problemas e incertidumbres, cosas con el SEO, también con qué es lo que va a pasar con el sector de salud en Estados Unidos, que se presupone que va a haber menos inversión, sobre todo para este tipo de compañías, una serie de cosas. Es decir, que todo eso ha ido sumando para que al final esta compañía, por ejemplo, a lo largo de todo el año, fíjate que lleva una caída acumulada del 48%, incluso a mínimos del 60%, y lógicamente todas las empresas que llevan toda esa caída, pues es algo para replantearte si realmente es una buena o mala inversión. Fíjate que en esta semana ha estado creciendo un 19%, pero como yo te digo, es que te la presenté aquí a 237. ¿Qué es lo que ha pasado o cómo ha cambiado la compañía o qué noticias nuevas se saben sobre esta compañía? Pues nada, simplemente que de aquí a aquí lo único que sabemos es lo siguiente, que aquí grandes inversores han estado comprando. ¿Por qué? Porque cuando nos presentan los resultados, nos presentan con cierto retraso esas compras. Es decir, ahora mismo nos están actualizando las compras de estos inversores que hicieron hace 30, 45 días atrás, de media, más o menos, un poquito más arriba, un poquito más abajo. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues que toda esta subida de aquí es que grandes inversores ya llevan desde más atrás, es decir, desde 1, 2 o 3 meses atrás, que podemos ver aquí en todo este periodo de aquí, como podemos ver, lo que sería el segundo trimestre, desde marzo, abril más o menos, marzo, abril, mayo y hasta junio más o menos, todo este periodo grandes inversores llevan comprando. Nosotros, ¿cuándo tenemos la información? Aquí, pero tenemos la información de lo que pasó hace un mes atrás y de aquí a aquí. Y por tanto aquí estamos viendo como estos grandes inversores, de hecho, de media, estaban comprando a estos precios. Fíjate, por ejemplo, que si me voy aquí a Warren Buffett, que lo tenemos por aquí, en este caso me voy a la pestaña de superinversores, y aquí podemos ver que si bajo un poquito, Warren Buffett, que estará por aquí, fíjate. En este caso quito esto de aquí y fíjate, por ejemplo, que una de las compras que ha hecho, vamos a buscar, aquí puedes ver cómo ha comprado, en este caso United Health, ha comprado y puedes ver cómo ha comprado 1.500 millones. En este caso, el precio reportado, que lo puedes ver aquí, fíjate que es, en este caso, 311. ¿Qué es lo que ha hecho la cotización de esta compañía? Así de simple. Pues la compañía estaba cotizando aquí, y al final ha terminado ajustándose hasta los 304, 311. Todo esto es, lógicamente, por la demanda que había de las acciones de todos estos superinversores que han seguido comprando y que, lógicamente, nosotros solo tenemos conocimiento de lo que hicieron hasta junio. Pero recuerda que estamos en agosto. Esto no lo veremos hasta el tercer trimestre. Es decir, puede que hayan seguido comprando. Aún así, tienes que entender que aquí ha estado subiendo. Lógicamente puede ser porque si bajó por los resultados y después de los resultados ha estado subiendo, es porque muchos de estos superinversores, y te lo digo así porque estos superinversores manejan millones, es decir, ellos sí pueden mover la bolsa un 1, un 2, un 3% arriba, pero un inversor particular o muchos inversores particulares, para grandes compañías es difícil que muevan la bolsa. Pueden moverla un 0 y pico, un 1%, pero los grandes inversores cuando entran con 10, 15, 50, 100 millones, lógicamente mueven la bolsa mucho más. Entonces, toda esta subida hasta el momento en el que han publicado las noticias, y fíjate que este último ajuste ha sido simplemente por ver cómo grandes inversores como Warren Buffett tienen un precio medio, no ahora, sino desde el segundo trimestre, es decir, de hace un mes para atrás, o un mes o 45 días para atrás, tenían más o menos un precio medio, como te decía, de esos 311, pues entonces, ¿qué es lo que hace el precio en bolsa? Se ajusta. ¿Por qué? ¿Porque Warren Buffett tiene la razón? No, Warren Buffett tiene sus razones para invertir en esa y no en otras compañías. Recuerda que Warren Buffett sí es uno de los mejores inversores del mundo, pero es uno de los inversores que más condicionados está en el mundo. ¿Por qué? Porque gestiona cientos y cientos de billions. Es decir, poder gestionar el capital que está gestionando ese hombre
junto con Berkshire Hathaway o por medio de Berkshire Hathaway, lógicamente tiene que invertir en empresas grandes, maduras, estables, gigantescas, que puedan absorber todo ese capital, toda esa inversión. Aunque este hombre haya invertido solo el 0,60% de su portfolio, fíjate que son 1.500 millones. Tienes que tener una empresa con suficiente tamaño como para poder absorber 1.500 millones. Y lógicamente estos 1.500 millones no se absorben en un día, sino son varios días o semanas de compras y compras y compras. Es decir, que cuando hay un exceso de demanda, el precio va subiendo. Y fíjate que en todos esos trimestres, o todo el trimestre que te enseñé anteriormente, aquí lo podemos ver más exactamente, en todo este tiempo más o menos se mantuvo estable. Es decir, al igual que hubieron algunos que estuvieron comprando, otros estuvieron vendiendo y más o menos se quedó el precio en ese rango medio, que es el precio medio que tienen. Sin embargo, ahora que se muestra lo que ha comprado en el pasado Warren Buffett, ahora el mercado te lo ajusta. ¿Tiene esto sentido o no tiene sentido? Bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido. Puedes ser un especulador que sigues a Warren Buffett y ojo, no te digo que te vaya mal, porque lógicamente si copias a Warren Buffett, primero, si él tiene un buen resultado, tú puede que tengas un buen resultado, pero siempre estarás yendo con retraso. Y no serás un inversor, serás un especulador. ¿Qué es lo que decía yo en las noticias con esta empresa anteriormente? Pues lógicamente que este tipo de empresa tenemos que verificar que todas las incertidumbres van pasando poco a poco. Lógicamente, si inviertes ahora un pequeño porcentaje, que no digo que lo hagas, pero si invirtieras un pequeño porcentaje ahora mismo, porque está cotizando con mucho descuento, pues lógicamente ese descuento, si todo se recupera, tendrás un enorme upside gracias a todo el descuento que te está ofreciendo el mercado en esta compañía. También tienes que saber analizar si este tipo de empresa tiene la capacidad de recuperarse. Recuerda que es una empresa aseguradora del sector salud. El sector salud es necesario, también es inevitable. Lógicamente, si cada vez el envejecimiento poblacional hace que más personas duren más y para durar más tienen que tener unos mejores servicios de salud, mejores servicios sanitarios, las empresas aseguradoras de salud, sobre todo en países como Estados Unidos, que aunque es verdad que se diga, bueno, es que es privado, es público, lo cierto es que no es del todo eficiente la parte pública y de hecho está bastante mal, pero aún así hay empresas privadas que sí obtienen ciertos beneficios de esta parte, sobre todo aseguradoras para personas que necesitan asegurarse con el Medicare o con el Medicaid. Pues en este caso, si con esta compañía, al igual que con otras y con todo el sector al completo, porque ya antes te estaba hablando del sector IT, pero es que con el sector de salud en términos generales también está siendo castigado. Es decir, en términos generales, sobre todo en Estados Unidos, la mayoría de empresas, como se estima que con Biden iba a haber más gasto en la parte de salud y con Trump no tanto, o va a haber recortes, etcétera, etcétera, pues entre otras cosas de base ya hay más negatividad. Pero es que a esto se le suma también que esta compañía ha pasado por ciertos problemas, incertidumbres y también cosas no tan claras porque está siendo investigada por ciertos amaños contables y otra serie de cosas. Por tanto, todo esto ha afectado negativamente, pero eso si se solventa, pues lógicamente no hay razón para que el mercado siga manteniendo el múltiplo actual. Fíjate que, por ejemplo, en cuanto a esta compañía, podemos ir aquí y te vuelvo a mostrar realmente a qué múltiplo estaría cotizando esta empresa, United Health, y fíjate que si vamos aquí, por ejemplo, a la parte de descripción, ahora mismo estaría cotizando a 15 veces Free Cash Flow, 18 veces PER, lógicamente teniendo en cuenta que los beneficios a 12 meses van a ser menos precisamente por esas estimaciones de que no van a tener tanto crecimiento. Pero aquí habría que mirar a más largo plazo. ¿Esta compañía puede seguir creciendo? Pues fíjate, para 2025, por ejemplo, se espera un crecimiento del 12% en ingresos, pero el resto que sea mucho peor, EBITDA, beneficio operativo, beneficio neto, etcétera, etcétera, porque le incrementan los costes y esto es verdad que hace que se le reduzcan los márgenes y que se le baje todos los beneficios, pero fíjate luego que para 2026, 27, 28 y 29 crecimiento de dígito simple porque es una empresa grande, pero luego fíjate que en EPS es que es lo que a nosotros nos importa, crecimiento de doble dígito. Si este año se espera una caída del 41%, hemos visto que esta compañía llegó a caer más de un 50% y lógicamente el mercado se ha pasado de frenada también porque ha habido otra serie de incertidumbres. Pero si la compañía
compañía vuelve a la senda de crecimiento de 18, 15, 20%, que lógicamente ya lo ha hecho en el pasado, pero es que además, si el sector solo por recuperación y solo por normalización ya debería de crecer mínimo a tasas de doble dígito medias, es decir, 14, 15%, pues esto es factible y lógicamente si la empresa tiene este crecimiento, ¿qué te hace pensar que el mercado no volverá a pagar por esta compañía unas 20, 22 o incluso 25 veces como ha estado pagando? Fíjate, por ejemplo, que si me voy aquí al apartado de valoración y vamos, por ejemplo, por PER, la compañía claramente podemos ver que se ha estado pagando entre 18 y aquí más o menos unas 24, 25. Entre 18 y 25 podríamos estimar más o menos unas 22, aunque aquí está a 17, lógicamente porque hay ciertos años de distorsión. Fíjate que si cojo los últimos años, más bien de media unas 19 veces, incluso entre 22 y 18 veces, puedes ver aquí, ahora está mucho más negativa, lo que quiere decir que si hay un re-rate adicionalmente a ese crecimiento de doble dígito, podríamos tener también una expansión que nos permita aumentar la rentabilidad a medio y largo plazo. Por tanto, esto te lo estoy diciendo no tampoco, repito, para decirte que compre United Health, simplemente tampoco hagas caso de lo que hagan otros inversores, que sí que está muy bien decirte que David Tepper ha comprado esto, que Warren Buffett ha comprado esto otro, que el que sea, que Michael Burry también ha comprado United Health, lo que sea. Está muy bien decir eso, pero lo cierto es que tú lo que tienes que hacer es analizar la empresa, ver los fundamentales, ver realmente el precio y sobre el precio también calcular el múltiplo al que te la está ofreciendo el mercado y ver si los beneficios presentes se van a prolongar en el tiempo o por el contrario la compañía se va a recuperar y va a presentar mejores beneficios. Con todo eso es con lo que tú tendrás garantías de saber si es o no una buena inversión a medio y largo plazo, porque ya te digo, nadie sabe si esto se va a recuperar en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, en 1 año o en 2 años o en 5 años. Nadie lo sabe. Pero lógicamente, como te digo, si los beneficios no paran de crecer, a mí me da igual que tarde 7 años. ¿Por qué? Porque al final el precio se va a ajustar a ese crecimiento de beneficios. Entonces, si los beneficios, y esto es una cosa que deberías de metértela en la cabeza, si los beneficios crecen a tasas del 15%, es un ejemplo, no digo que sea en esta compañía, pero si crecieran a tasas del 15% durante 10 años y durante 10 años, fíjate que el mercado no mueve la cotización, eso significa que el múltiplo de la empresa cada vez será inferior, 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 más barato, más barato, más barato, porque el crecimiento se está consolidando. Yo simplemente tengo que esperar hasta que el mercado termine asignándole el múltiplo correcto y lógico que tiene que ir acorde a ese crecimiento de beneficios. Cuando llegue ese momento, yo da igual la espera, porque yo habré obtenido ese crecimiento de doble dígito del 15%. Por tanto, mi coste de oportunidad no es malo. Es al contrario, es bueno, pero tengo que tener las garantías de estar invirtiendo en un sector, en una compañía, en una industria que me dé garantías entre comillas, porque siempre hay riesgo, pero garantías de que vaya a mantener ese crecimiento a medio y largo plazo. Y aunque en un trimestre en concreto, o 1 o 2 años en concreto pueda ir mal, como el sector de salud, como el sector IT, pues lo cierto es que a mí no me tiene que interesar eso, sino si a largo plazo va a ir bien. Y si va a ir bien, entonces yo tengo que estar invertido. Y nada, esto ha sido todo sobre las noticias, resultados e información de esta semana y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos el próximo.